Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La escritura. En este vídeo lo que voy a ofrecer es una serie de comentarios y reflexiones sobre algunos fragmentos, algunas frases del libro de ensayo de Emilio Lledó, El silencio de la escritura, que fue Premio Nacional de Ensayo del año 1992 y que fue publicado en el año 1991. Antes de comentar estas frases de este libro, unas pocas frases nada más, quiero también rendir un modesto homenaje a la figura de este gran profesor universitario de filosofía que es Emilio Lledó y simplemente decir algunos datos de su biografía intelectual que son sobradamente conocidos a nivel español y a nivel internacional, europeo, alemán y mundial. Nació en Sevilla, Emilio Lledó, en 1927. Estudió filosofía y filología clásica en las universidades de Madrid y Heidelberg. Después de 10 años enseñando en la Universidad de Heidelberg, de la que fue un miembro distinguido también, ha sido catedrático de instituto en Valladolid y Alcalá de Henares y también desde 1964 catedrático de Historia de la Filosofía en las universidades de La Laguna en Tenerife, de Barcelona y de Madrid en la UNED. Desde 1993 es también miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Es un reconocidísimo intelectual, filósofo a nivel español, a nivel internacional, a nivel mundial y tiene una amplia obra escrita también. Además ha recibido numerosos premios, por ejemplo, en el año 2014 recibió el Premio Nacional de las Letras y en 2015 el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Ha recibido también otros premios en Alemania. Por ejemplo, en 1990 se le concedió el premio Alexander von Humboldt de la República Federal Alemana, de la que también tiene la Cruz del Mérito. Entre sus obras principales, entre sus libros de filosofía, destacan Filosofía y lenguaje del año 1971, La filosofía hoy de 1973, Lenguaje e historia de 1978, La memoria de Logos 1984, El epicureísmo el mismo año, El surco del tiempo 1992, Días y libros 1994, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora voy a proceder a hacer un comentario de algunas frases de este libro, El silencio de la escritura, de Emilio Lledó, porque aparte de haber disfrutado, de su docencia de una manera probablemente indirecta a través de sus libros, a través de la corrección de exámenes que pudo haberme hecho, realmente diríamos que estoy muy de acuerdo con las líneas generales de su pensamiento, de su hermenéutica, de su filosofía. Era un, profundísimo profesor de historia de la filosofía antigua, junto con otros profesores también de la UNED. Y, por tanto, quiero comentar algunas de las cosas que escribe en este libro. Por ejemplo, habla de un presente en el que vivimos, y esto ya lo dice en el año 90-91 del pasado siglo, dice de un presente cada día más electrónico y más efímero, sino por la ideología que llega a teñir insensiblemente estos hechos. Aquí está criticando la cuestión, que lo dice también explícitamente en este libro, de que existe un espacio social que está lleno, sobresaturado de informaciones, noticias, y que en buena parte, como él mismo dice, son manipuladas y que acaba por encerrar a los hombres en un mundo, artificial, sin disfrute, sin provecho, y frente a la realidad auténtica que no está manipulada y que se puede percibir, analizar, comprender, entender y valorar. Estoy completamente de acuerdo con estos planteamientos porque esto ya lo hice en los años 90 y hoy mismo, que está también su pensamiento absolutamente vivo, diríamos que ha aumentado a niveles exponenciales. Porque si esto ya pasaba en los años 90, a principios de los 90, actualmente en el año 2019 ha llegado a alcanzar unas proporciones, me refiero al presente electrónico, increíbles. Por supuesto, no tengo nada en contra de lo electrónico, de la era digital, de la digitalización. Me parece algo maravilloso, pero sabiendo usarlo adecuadamente y de la forma que puede dar un rendimiento adecuado.
En cualquier caso, él insiste en la valoración de lo que es la escritura. Por eso su libro se titula El silencio de la escritura. Ya desde Platón se pone de manifiesto que, por ejemplo, Platón, como se sabe, daba más importancia a las explicaciones orales, verbales, que a la propia expresión escrita. Aún así, dejó escritos unos grandísimos diálogos, los diálogos de Platón, que gracias a ellos conocemos la doctrina de Platón y conocemos también el pensamiento de Sócrates. Por lo tanto, él también daba pues, una extraordinaria importancia al lenguaje escrito, en el sentido de que eso queda fijado, es como una especie de estructura de la memoria que queda para siempre, y en cambio diríamos que la voz hablada desaparece en el aire, por lo menos en la antigüedad así era, y en la Edad Media, y hasta pues, no hace demasiados años, porque no había sistemas de grabación de la voz, del sonido de la voz, y esto pues es algo completamente evidente. De ahí la importancia del lenguaje escrito y diríamos de su transmisión, de su diríamos elaboración, la elaboración de textos escritos que pueden ser ensayos, tratados, novelas, tesis doctorales, lo que se desee escribir. Realmente, por eso el mismo Emilio Lledó escribe: todo lo que hacemos y, por supuesto, todo lo que vive nuestro cuerpo se sostiene, entiende y justifica sobre el fondo irrenunciable de lo que hemos sido. Ser es esencialmente ser memoria. En efecto, la memoria es algo importantísimo porque es la que forja nuestra propia identidad y los recuerdos son los que nos hacen ser las personas que somos. Y en este sentido, pues a veces se observan bibliotecas determinadas que se pone, por ejemplo, que un libro es un cerebro que lee. En cierto sentido, los libros son diálogos, son cerebros, en un sentido, por supuesto, metafórico, inventado, pero que dan a entender que cuando se lee un libro se está conversando con el autor que lo escribió de alguna manera, porque además las líneas pueden tener interpretaciones coincidentes, pero que tienen matices también diferentes según cada lector. En este sentido, la tarea hermenéutica que se puede aplicar al lenguaje es interminable, es infinita, y de eso también, por supuesto, es consciente el propio profesor Emilio Lledó. También dice en otra parte del libro lo siguiente: el mundo de las imágenes que hoy nos inunda con más fuerza que nunca, debido a la incesante presión que sustituye por marionetas electrónicas la realidad, podría, sin el contrapeso de esa intimidad abstracta fundada en el logos, aniquilar el sistema de resonancias que ha creado el lenguaje. Efectivamente, el logos es la razón, es la fundamentación, es la argumentación, es el hilo discursivo que está presente en todo escrito, el discurso en definitiva, y claro, diríamos que el entendimiento y la interpretación del lenguaje escrito de las palabras pues es algo fundamental para entender la realidad, para entendernos a nosotros mismos y para comprender los conceptos, las ideas, etc. Y eso pues lo pone de manifiesto el propio Lledó, porque es consciente de lo que está sucediendo. Él ya era consciente en los años 80, 90 del pasado siglo, y actualmente esto tiene todavía más relevancia si cabe. Por otra parte, el propio Emilio Lledó destaca también la escritura como un gran descubrimiento, y diríamos que es uno de los trascendentales en la historia de la humanidad. Y lo dice así, dice: la escritura fue el gran descubrimiento para vencer esta claudicación ante el tiempo, esta limitación ante el presente. Efectivamente, la gran virtualidad, el gran beneficio de la escritura, o uno de ellos al menos, es pensar que todo lo que se escribe perdurará para siempre, perdurará a través de los siglos, a través de los milenios, y eso es algo importantísimo. Aparte de que lo que se escribe también tiene su eco en el presente, también lo tendrá en el futuro. En mayor o menor medida, por supuesto, pero lo tendrá. Y diríamos que hoy actualmente, con los medios de conservación de los escritos, porque hay escritos que se pueden digitalizar, aparte de lo que está escrito en soporte de papel, en soporte vegetal, esto adquiere, diríamos, pues una importancia crucial, el escribir, el acto de la escritura, para que no desaparezca la memoria de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que investigamos, etc. Por tanto, y es entendible que así lo escriba el propio Emilio Lledó, el tiempo de los hombres podemos pensar que se hace más largo, dice él, y estable
en el tiempo de la escritura. Efectivamente, todos los escritores, todos los autores que escriben, quieren que sus textos se lean, bien sea ensayos, bien sea tratados de filosofía, bien sea novelas, cuentos, panfletos, todo tipo de escrito, artículos, etcétera. Todo eso tiene un gran valor y se leerá en el presente y en el futuro, porque lo que me parece que no tiene sentido es escribir para lo que se escriba, guardarlo en un cajón y no exponerlo a la visión de los lectores, a los posibles lectores, que tampoco es algo clave o fundamental que sean muchísimos, que sean muchos o que sean no tantos. Lo importante es que eso quede para el presente y para el futuro y que pueda ser objeto de la lectura de los posibles lectores. Y realmente pues eso es un avance respecto a la oralidad increíble también. Pero es que además hay otra cuestión también muy importante. Es que la escritura parece como si tuviera autonomía propia a veces. Y de ahí que, por ejemplo, el propio Emilio Lledó lo diga en una de sus frases y escriba esto. Y sin embargo la escritura parece como si pensara lo que dice. No, lo que piensa, lo que dice, es el que escribe, bien sea a través del teclado del ordenador o con su bolígrafo o su pluma, es el que realmente está pensando lo que dice. Por supuesto que luego lo escrito puede tener muchas interpretaciones coincidentes, otras un poco menos coincidentes, pero ahí está el arte de la hermenéutica, el arte de la interpretación, una interpretación literal o no literal, etc. En todo caso, escribir es pensar y pensar es escribir. Y también se podría decir que vivir es pensar y pensar es vivir. Esto lo afirma también a lo largo del libro rotundamente Emilio Lledó, el profesor Lledó. También dice: pensar es una forma de vivir y vivir supone la tensión hacia una permanencia en el ser que desde un principio se inició como aventura y riesgo. Efectivamente, la vida es riesgo, es aventura. Eso también lo dijeron numerosos filósofos, entre ellos, por ejemplo, Julián Marías, Ortega y Gasset y otros, por supuesto. Y, claro, lo que hace posible la escritura es solidificar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros análisis, nuestras críticas, nuestras argumentaciones, etcétera, etcétera. Y eso es algo extraordinariamente valioso, insustituible. Y además escribe también Lledó: la memoria era la única posibilidad de permanencia y la escritura, a pesar de todas las limitaciones, el más poderoso medio para evocarla. Efectivamente, porque tanto en la antigüedad como en la Edad Media, hasta hace relativamente principios del siglo XX, no era posible, o mediados del siglo XX, no era posible grabar la voz de una manera realmente eficaz y adecuada. Entonces, claro, la única posibilidad que había de que nuestros testimonios, nuestros escritos permanecieran era escribirlos, o sea, era depositarlos en libros, artículos y actualmente, por supuesto, también a través de medios electrónicos, los libros electrónicos o ebooks y otra serie de dispositivos de almacenamiento. Y en este sentido, por supuesto que el símbolo de la sabiduría también es el oído, son los oídos en la antigüedad, pero eso tiene ahora, diríamos, como que más sentido, más repercusión gracias a los medios de grabación electrónicos que permiten disponer de audios, de vídeos, etcétera, etcétera. En este sentido, pues es evidente que la memoria y la escritura están permanentemente integradas y unidas. Vienen a ser algo similar. Además, hay otra cuestión también relevante, y lo expresa también Emilio Lledó. El lenguaje ha ido haciéndose presente a través de la escritura, efectivamente, y se fue perfeccionando con el paso de los milenios, de los siglos, etc. Además, hay otro punto en el que insiste en el libro el propio Emilio Lledó, y es que los textos, los escritos, las líneas de cada página, las páginas, nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, nos hacen analizar, nos hacen imaginar también y nos hacen recordar. Entonces diríamos que ahí reside la gran fuerza de lo escrito y por eso escribe Lledó lo siguiente: cada texto es en sí mismo una propuesta de reflexión, que es también una propuesta de reconstrucción, porque frente, diríamos que al lenguaje hablado,
que permite la rectificación en el mismo instante. El lenguaje escrito, si se quiere hacer otra versión ampliada de lo que ya se escribió, hay que volver a elaborarla, a realizarla, eso lleva más tiempo y es un proceso probablemente más complejo. En cambio, el texto, por otra parte, tiene otras posibilidades, que son las de reflexión sobre el mismo texto, reconstrucción de ese texto de otra manera, críticas al texto, reelaboraciones del texto, etcétera, etcétera. Y ya también ante esta significación de lo que se escribe, de lo escrito, del lenguaje, dice Lledó: aunque dormido en la aparente tranquilidad de lo escrito, quien habla en el texto es una voz humana, que ha hecho el recorrido del saber y del conocimiento por vericuetos semejantes a los que el texto expresa. Efectivamente, lo escrito manifiesta el cerebro, manifiesta las características del cerebro que lo escribió, de los intereses mentales de la persona, del autor. Y eso es algo también tremendamente valioso, realmente extraordinario. Y además, Lledó insiste en que un autor es obviamente un hombre que escribe, pero es la escritura lo que de él llega a nuestro presente de lector, y podríamos decir que también, por supuesto, al futuro. En definitiva, conviene reivindicar la gran importancia del lenguaje, la experiencia del lenguaje, como nuestra primera experiencia cultural, ya desde pequeños. Perdón. Por tanto, es verdad que nadie escribe por escribir, como dice Lledó, todo escrito lo es para un lector. Y por último, decir que el hecho de que esta inevitable dialéctica implica que el escritor entrega al tiempo futuro su producto, que ha de encontrar en ese tiempo abierto, imprevisto, su posibilidad de ser, es una verdad evidente. Hay una dialéctica entre los escritos y los lectores. Y además, por último, también, la fijación de la escritura permite que haya una temporalidad que, aunque sea inmediata, se prolongue más a lo largo de los años, de los decenios, de los siglos, y que deje un residuo en esas líneas escritas. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirte a mi canal. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México.